Sí, vamos a ver, creo que pandemia marcó también un antes y un después en Correcto. todo, ¿verdad? La transacción o el momento en el que más aprendí fue curiosamente en un negocio que no se dio. Como vengo de una familia de emprendedores, sé lo que es tener un negocio, sé lo que es que te digan, ¿verdad? Porque cuando uno empieza en bienes raíces también te dicen ubicación, ubicación, ubicación. Ok, Ajá. en bienes raíces comerciales es súper importante, más importante que en residencial y que en todo, ¿verdad? Porque de la ubicación estratégica cuesta plata, pero Ajá. también te genera plata. Creo que el mayor desafío es poder abrirse campo en el mercado comercial. Precisamente porque, como lo decías hace un ratito, aquí somos todólogos, ¿verdad? Entonces, tengo bodegas, tengo locales, tengo Ajá. casas, tengo terrenos. Ese ha sido como el mayor desafío porque a veces, al ser una profesión, al vivir de esto, pues todos andamos buscando de qué manera podemos tener nuestros ingresos, ¿verdad? Que fue una de las cosas incluso que aprendí hace 2 años en este seminario del Commercial Real Estate Trends, que un colega me dijo, hay que especializarse. Hola a toda mi comunidad del sector inmobiliario de este podcast Real Estate Sin Fronteras. Su servidora Caro Rodríguez, como todas las semanas estamos grabando un nuevo episodio más de el mejor contenido de valor en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias a usted que siempre se está conectando fielmente y nos está viendo para poder aprender, para poder tomar todas las estrategias que traemos siempre para su crecimiento, su empresa, su formación, inclusive para su capacitación constante. Muchísimas gracias a todos los que están conectados en este momento y hoy traemos un invitado sumamente especial desde Costa Rica. Es compatriota mío, sin más preámbulo. Realmente es una persona que hemos hecho de alguna manera negocios y estoy sumamente contenta y feliz de compartir con él el día de hoy. Él es Carlos Rodríguez y viene a darnos todas las estrategias y el conocimiento del sector inmobiliario en la parte comercial. Bienvenido, Carlos. Aquí estamos toda la audiencia muy contentos porque queremos escuchar sus estrategias y toda su experiencia. Adelante, Carlos. Hola Carol, ¿cómo estás? Mucho gusto, saludos a todos aquí los que nos están viendo. La verdad que me siento muy, muy honrado de esta invitación que me hiciste y bueno, y esperemos que los aportes que podamos hacer sean de bastante valor, ¿verdad? Para todas las personas. Muchísimas gracias, Carlos. No, es un honor de verdad haber contactado con usted. Yo estoy segurísima de que hoy nos vas a dejar todas las estrategias y todo el conocimiento, así que a toda nuestra audiencia tomen nota, tomen su libreta, su cuaderno, inclusive su book digital para que puedan hacer todas sus anotaciones. Ok, vamos a dar inicio y Carlos, cuéntanos de qué parte de Costa Rica eres, si eres soltero, si eres casado. Bueno, cuéntanos un poquito de ti primeramente porque ya vamos a entrar en este ambiente que es sumamente fascinante para toda la comunidad. Claro, claro, muchas gracias. Bueno, yo vivo en la parte, en la provincia de Cartago, en Costa Rica, pero lo que es la parte profesional de bienes raíces la desarrollo básicamente en todo lo que es el GAM, ¿verdad? El Gran Área Metropolitana, que está en Cartago, San José, Alajuela y Heredia. Tengo 39 años, estoy en las bienes raíces desde aproximadamente el 2010, más o menos, fue cuando empecé un poquito con bienes raíces. Vengo de una familia de emprendedores, entonces también digamos que parte de la vida la he compartido entre lo que es bienes raíces y algunos emprendimientos. Soltero, por cierto. Este, entonces todavía tengo bastante tiempo para enfocarme en lo que son los negocios, ¿verdad? Excelente, muy bien. Bueno, de ahí realmente, ojo, que viene de familia de emprendedores, entonces viene raíces, lo has lanzado de una manera bastante fuerte por el hecho de que como ya tenés una formación en ese aspecto y adicionalmente a eso venís de una familia, entonces, bueno, vamos a aprovechar, yo no me voy a adelantar, yo creo que es necesario de que usted nos cuente
¿Cómo fue que usted inició en el sector inmobiliario? ¿Qué te llevó a elegir específicamente el sector comercial? Bueno, mira, la verdad que mi papá fue comerciante, ¿verdad? De toda la vida, entonces, sin saberlo, pues él estuvo involucrado en el mundo de bienes raíces porque él se dedicaba a comprar un lote y a venderlo. Cuando lo vendía, compraba otro y lo vendía. Entonces, digamos que desde pequeño, pues crecí, ¿verdad? Viendo ese modelo de trabajo que no sabía exactamente qué eran las bienes raíces. Luego, ya un poco más grande, por ahí el 2008, empecé a trabajar en una empresa de movimientos de tierra y ahí fue ya donde conocí, ahora sí, las bienes raíces como tales, ¿verdad? Entonces que nos llamaban para hacer el movimiento de tierra porque en esta propiedad venía una casa, porque tal persona compró una finca, entonces la iba a segregar, iba a desarrollar el proyecto, entonces ya nos contrataba para ir a hacer las terrazas, para abrir los caminos, para hacer las zanjas de la cometida eléctrica, de la tubería de agua. Y ahí fue donde entonces me empezó a interesar este tema de las bienes raíces, como te digo, fue por ahí del 2008, 2009 que empecé en este ambiente. Y conforme fueron pasando los años, como he estado involucrado, como te decía, con emprendimientos, ¿verdad? Que estuvimos que Lubricentro, Mini Super, veterinarias. Entonces el hecho de andar buscando locales, de a la vez entonces que ir a hacer el movimiento de tierra porque viene Claro. para un edificio. Entonces me empezó a gustar todo eso y así fue como empecé entonces a involucrarme en el medio de las bienes raíces. Excelente, bueno, qué interesante porque realmente creo que su papá fue el que inició en esto. Yo creo que indirectamente, ¿verdad? Él Total. realmente inició y ahí fue cuando empezaste a ver exactamente cómo era que funcionaba y de ahí tomaste la idea y empezaste a descubrir y ahí empezó toda la formación, ¿verdad? ¿Cierto? Correcto, ¿verdad? Porque también ya en ese trabajo, pues entonces uno se da cuenta que, mira, la propiedad de la par de la que estoy haciendo el trabajo también la están vendiendo. Y por ahí ya hablaba con algún compañero o amigo o alguien y me decía, mira, es que tenía ganas de comprar una propiedad en Turrialba. Y yo, ay, mira, precisamente yo estoy haciendo un trabajo en Turrialba y por ahí vi algunos rótulos. Entonces, se empezó a hacer como ese match, ¿verdad? Ese clic entre ese rótulo que estaba ahí, llamar al propietario, decirle a mi amigo, mira, sí, sí están vendiendo, la propiedad mide tanto, vale tanto, vengamos y la vemos. Y así fue como empecé precisamente. Sí, realmente a veces uno no se da cuenta, indirectamente empieza algo y es donde uno empieza la trayectoria, el camino, ¿verdad? Y cuéntenos un poquito, Carlos, entonces, ¿cómo ha sido esa parte de formación, esa parte profesional para seguir y convertirte en hoy en el agente de bienes raíces en el sector comercial específicamente? Bueno, como vos sos de aquí de Costa Rica, también sabes, ¿verdad? Que nosotros en el área de inmobiliaria tenemos pues relativamente poca formación. Después de cierto tiempo, ¿verdad? De estar pues en eso de comprando y vendiendo propiedades, bueno, y más bien nosotros le decíamos más bien comisionando, ¿verdad? Porque entonces por vender la propiedad me ganaba esa comisión. Correcto. Después creo que fue de la segunda. Sí, el segundo proyecto ya de quintas que desarrollamos y vendimos, que me di cuenta que existía una cámara de corredores de bienes raíces aquí en Costa Rica. Entonces, pues tratar de profesionalizar y hacer mejor las cosas, ya me averigüé cómo estaba y fui en el 2015 y fue cuando hice el curso, entonces el curso básico de correduría de bienes raíces en la cámara, que es un curso que dura, creo que son 4 días, 4 o 5 días, ¿verdad? Y a partir de ese momento ya también me asocié. Entonces, desde el 2015 soy asociado a la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces y a partir de ahí pues empieza ya uno a crecer un poco más en el medio porque haces networking, ¿verdad? Empezás a conocer otros corredores de Cartago, empezás a conocer los corredores que están en San José, en Heredia y pues ahí es donde se hace un poquito más la formación. Luego viene la Cámara que empieza a dar como cursos de capacitación, ¿verdad? Que son mensuales, entonces ya llevas que un día de avalúos, que otro día de mercadeo, que otro día con un banco de cómo están los financiamientos y a partir de ahí entonces es donde uno empieza pues como a profesionalizarse un poco más, llevar más
cursos, por ahí que también la Cámara Costarricense de la Construcción da otros cursos que también le ayudan a uno como asesor, que la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles también empieza a dar cursos. Entonces, ya vos por estar en el medio empezás a crecer un poco más fácil. En lo que es el área comercial es lo que se dificulta un poquito, porque aquí en Costa Rica incluso la Cámara no nos da cursos, ¿verdad? Propiamente para bienes raíces comerciales. Entonces es donde entra la parte esta de networking y empezar a buscar por internet y las experiencias que vas tomando con un negocio, con el otro negocio, que hablar con un colega, que ya este sí trabaja con franquicias, que este trabaja con estaciones de servicio, que él trabaja con franquicias de comida, que él trabaja con empresas que contratan en zona franca. Entonces ahí empezar a absorber también, ¿verdad? Un poquito de conocimiento de los colegas es como uno empieza a crecer un poco más. En el año 2020, precisamente en pandemia, hay una revista inmobiliaria que está a nivel de Centroamérica y empiezan a hacer eventos comerciales. Entonces, en Costa Rica organizan lo que es el Commercial Real Estate Trends, en Panamá hacen el Expo Parks y hay otra empresa que en Guatemala hace también otro seminario, pero de locales comerciales y centros comerciales. Wow, Entonces, poder wow. participar en todo este tipo de eventos es lo que le ayuda a uno a ir creciendo, a irse capacitando y a ir conociendo, hacer ese networking, ¿verdad? Ir conociendo las tendencias, cuáles son las firmas que trabajan, porque como te digo, digamos, aquí en Costa Rica tenemos firmas ya también internacionales de bienes raíces Correcto. comerciales que se dedican específicamente a clientes corporativos, ¿verdad? Pero hay también un mercado muy grande de pequeñas, medianas empresas que son las que te contratan para las plazas comerciales, que te hacen locales en alguna ruta nacional, entonces son las que colocas en esos los puntos y de eso vos te vas dando cuenta en este tipo de seminarios y en ir trabajando con un colega y con otro colega de otro lado también. Entonces, por ahí es más o menos donde va la formación, como te digo, en bienes raíces comerciales, por lo menos aquí en el país, ¿verdad? Que no tenemos ese punto de partida que me digan, porque aquí, digamos, nos dan la especialización para luxury, ¿verdad? Que eso sí, te da la cámara, te da la especialización de casas de lujo, te da la especialización por medio de la NR también para ABR, SRS, pero propiamente para comercial, aún no, aquí en Costa Rica no tenemos una especialización, una certificación. Excelente. Bueno, pero realmente has crecido bastante en este ambiente porque si bien es cierto, estar en una revista que también es muy reconocida a nivel de Centroamérica, eso te ha ayudado a hacer negocios a nivel ya más mayores, ¿verdad? Te has relacionado inclusive con franquicias, has tenido mayor alcance. Aunque yo fui a la cámara, efectivamente duró una semana y uno recibe una formación ahí y al final, pues uno tiene como ya una base, ¿verdad? Y ahí entonces depende de qué es exactamente lo que usted se quiere especializar. Si bien es cierto, siempre a nosotros nos han inculcado acá en Costa Rica y ahora, eso es un punto bastante estratégico que siempre nos han dicho que debemos especializarnos en el tipo de bienes raíces que vamos a realizar. No podemos empezar a hacer negocios a todo, porque al final digamos, como que nos distorsionamos un poquito, ¿verdad? Porque no le vamos a dar al 100% de nuestro conocimiento, de nuestro servicio a esos agentes o inclusive a aquellos clientes que quieren realmente trabajar con nosotros. Entonces, Carlos, ahora, con todo este trayecto, esa formación, en los primeros años que usted ha tenido, ¿cuál ha sido su mayor desafío y cuál es la estrategia que usted usó para superarlo? Vamos a ver, creo que el mayor desafío es poder abrirse campo en el mercado, ¿verdad? De comercial. Claro. Eh, Precisamente porque, como lo decías hace un ratito, aquí somos todólogos, ¿verdad? Entonces, tengo bodegas, tengo locales, tengo Ajá. casas, tengo terrenos.
De Y todo tenemos. Hay que sí, sí, darle a sí, ¿verdad? todo. Entonces, Sí, le damos a exacto. todo. Ajá. Totalmente, totalmente. Entonces, ese ha sido como el mayor desafío porque a veces, precisamente, al ser una profesión, al vivir de esto, pues todos andamos buscando de qué manera podemos tener nuestros ingresos, ¿verdad? Claro. Pero que fue una de las cosas incluso que aprendí hace 2 años en este seminario del Commercial Real Estate Trends, que un colega me dijo, hay que especializarse. Y Sí, las grandes empresas, las franquicias, aparte que ya tienen sus departamentos propios de bienes raíces, ¿verdad? Porque correcto. están en todo el mundo, ellos no les gusta trabajar con todólogos y ya entonces ellos se buscan sus corredores de confianza en cada país Correcto. para que Cor- les ayude a trabajar y a buscar esas propiedades para alquilar o esas propiedades para comprar. Entonces, creo que el desafío más grande ha sido mantenerse solo dentro de lo que es bienes raíces comerciales. Correcto. ¿Qué fue tal vez lo que pienso yo que me dio un poquito de como un paso adicional y fue el hecho de que como vengo de una familia de emprendedores, sé lo que es tener un negocio. Sí. Entonces, sé lo que es que te digan, ¿verdad? Porque cuando uno empieza en bienes raíces también te dicen ubicación, ubicación, ubicación. Ok, Ajá. en bienes raíces comerciales es súper importante, más importante que en residencial y que en todo, ¿verdad? Porque de la ubicación estratégica cuesta plata, pero Ajá. también te genera plata. Entonces, Correcto. si ya vos tenés como el conocimiento de qué es tener un negocio y por qué tenés que enfocarte, bueno, voy a buscar un local donde necesito que el tráfico sea de gente caminando o por qué tengo que buscar un local donde tenga mayor accesibilidad a gente que llegue en carro, porque por ejemplo voy a poner un taller o voy a poner un lubricentro, necesito que la gente, mis clientes van a llegar en un vehículo. Entonces, si me posiciono muy en el centro de un pueblo, ¿verdad? O de una ciudad, el Correcto. tráfico va a Ah, ser imposible. sí. Entonces, No, entrar y exacto. salir va a Claro. ser complicado. Entonces, no, para ese negocio yo ocupo en los alrededores del centro de la ciudad porque Exacto. necesito que sea de fácil acceso y de fácil salida. Pero si va a ponerme tal vez un consultorio o una cafetería entonces, o un restaurante, entonces sí, yo necesito estar en el centro, ojalá cerca de donde están las estaciones de autobús, ¿verdad? Las paradas de buses o de un hospital o de un banco donde hay mucha gente a pie caminando, de un mercado, de un supermercado, para que me lleguen al negocio. Entonces, comprender ese tipo de cosas también creo que lo facilitó un poquitito, como te digo, que tal vez teniendo el negocio ya sabía esa parte. Pero sí, es muy importante, como te decía antes, el conocer el medio, porque puedes hablar tanto al cliente comprador o arrendador de por qué estar en una ubicación y poderle decir también al cliente propietario o arrendatario, ¿verdad? De por qué tenemos que buscar ciertos comercios y tales otros no. Excelente, sí, Carlos. Realmente todas esas estrategias que usted nos está diciendo, hay muchas personas que no saben todavía, porque si bien es cierto, en el mercado hoy en día, después de pandemia, como usted lo mencionó, se vino a disparar más los desarrollos inmobiliarios, pero en la parte de vivienda y exclusivamente verticales. Entonces, hoy en día, digamos, en Costa Rica, si has visto, hay un crecimiento abismal y cada año es así, cada año aumenta el porcentaje en comparación con el año anterior en la actualidad. Entonces, el comercio también ha incrementado, pero realmente no se ven esas torres como realmente vemos en la parte eh, de vivienda. Entonces, realmente hoy en día hay muchas personas que le dan también a la parte comercial, pero no están tan familiarizados. Entonces, usted como dice uno, a veces nosotros, por la forma en la que se está llevando el mercado, nos obliga sí o sí a buscar la información, la formación, la capacitación para nosotros poderle dar ese servicio a esos clientes. Entonces, si bien es cierto, el mercado inmobiliario en la parte comercial ha venido o sea, a trascender muchísimo,
ya no es lo mismo de hace unos años atrás contra lo que se está viviendo hoy en día. Entonces, ¿cuáles son los cambios clave que usted ha observado y cómo has sabido adaptarte a este movimiento? Sí, vamos a ver, creo que pandemia marcó también un antes y un después en Correcto. todo, ¿verdad? Nosotros como asesores estamos también muy de la mano con lo que son los desarrolladores inmobiliarios. Sí, Entonces, tanto los desarrolladores han tenido que aprender de nosotros como nosotros de los desarrolladores. Entonces, por eso es que ahora vemos los complejos de usos mixtos. ¿Verdad? Entonces ves lo que empezó como una torre de apartamentos sí, de apartamentos, ves que en el primer piso desarrollan locales comerciales, del segundo al quinto, sexto, séptimo piso están oficinas, desarrollo clínicas, mixto, sí, desarrollo mixto. y después vemos ya lo que son los apartamentos. Después, los centros comerciales también han tenido que irse transformando, ¿verdad? Ahora hay un boom, por decirlo así, ¿verdad? Lo que son lo que llaman plazas urbanas, que son desarrollos que van de los 1.000 a los 3.500 metros, ya no tantos centros comerciales tan grandes y que también Ah, son mixtos. Entonces, podemos encontrar desarrollos de ese tamaño donde ves un supermercado, donde ves restaurantes de comida rápida, ves una excelente. clínica, una lavandería y hasta un lavacara. Después, cuando son un poquito más grandes, ya han metido igual que torre médica, con locales abajo, que un teatro dentro del mismo centro comercial, pero ya no vemos las construcciones de que en un momento eran como el boom, ¿verdad? De los moles, ¿verdad? De los famosos moles, sino que ahora ha venido transformándose a centros urbanos que están más cerca de los pequeños centros de población. Entonces que vemos los mini super, ¿verdad? Lo que aquí conocemos como mini super, que son las tiendas de conveniencia, uno, dos restaurantes, una veterinaria y un médico. Eso es como lo que está ahorita más en tendencia aquí en el país. Y entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? El hecho de poder estar en una red de corredores, como un Correcto. networking que te va diciendo a vos, mira, sí, está tal empresa buscando, porque también ya se transformó en que eh, los inversionistas ya no es solo la empresa grande o un fondo de inversión de un banco, ¿verdad? Correcto. Sino que ahora hasta una persona que ha tenido muy buena rentabilidad en su negocio, pudo obtener un lote de 1.500 metros y se hace un desarrollo de 4 o 5 locales y entonces ya vos necesitas también eh, asesorarlo para decir, bueno, necesitamos un negocio ancla, un mini super, una licorera, una cadena de farmacias y aparte necesitamos 2 o 3 restaurantes o una cafetería, una heladería, ¿verdad? Entonces, empezar a acomodarse y a tener la red de asesores y de empresas que se dedican a colocarse en este tipo de desarrollos es también lo importante para poder entender un poco cómo va el comportamiento del mercado, dónde van haciendo, dónde no. Por decirte algo, digamos, aquí en la zona de Cartago, que es donde yo vivo, eh, estaba mucho el desarrollo de condominio residencial horizontal, ¿verdad? Y entonces, en los últimos 3 años hemos visto un incremento bastante grande de lo que son estas plazas urbanas, ¿verdad? Entonces ya vemos que cada kilómetro, lo más, hay un Comercio. centro comercial de 4 o 5 comercios. Entonces Y le entonces sube con la eso, plusvalía, claro. exactamente, va subiendo la plusvalía y además empieza a generar más negocios y más comercio, porque entonces ya esta persona, sí, mira, aquí abrieron. Entonces, cuando viste a los 6 meses, están abriendo cerquita otra Lo otro. plaza comercial. Entonces, ya ahí está también uno en ir, en visitar, en hablar, qué van a poner, ya tienen clientes, yo le ayudo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y es donde entonces empieza uno a moverse. ¿Cuál es la Ofrecer, idea? exactamente, ofrecer el servicio, que es realmente dándonos a conocer. Nosotros, efectivamente, eso es un negocio de relaciones y conforme nosotros vayamos haciendo el networking
nosotros vamos a irnos relacionando y el contacto que tenía tal, ya no los pasó y al final hicimos un negocio y ahí va incrementando nuestro portafolio de clientes y va incrementando nuestro portafolio de propiedades y vamos conociendo la zona y al final nos hacemos expertos en esto. Y hay muchas personas, Carlos, hoy en día que quieren entrar en el sector inmobiliario, sin embargo, no saben cómo hacerlo. Entonces, si bien es cierto, usted es un ejemplo. ¿Por qué? Porque vea usted, viene de una familia de emprendedores, su papá inició vendiendo esto, segregando y demás, sin conocer realmente que era algo que ya se estaba moviendo desde hace muchos años, pero usted tomó el ejemplo y empezó a formarse. Me gusta mucho lo que usted está diciendo, que efectivamente en Costa Rica no tenemos una formación de especializaciones. Sin embargo, cuando uno quiere hacer algo, uno busca y no necesariamente tiene que quedarse en su zona, tiene que salir completamente de ese lugar de confort o de ese paradigma mental que a veces nos ata mucho para que podamos llegar al siguiente nivel. Entonces, en estos proyectos que usted ha visto que se han desarrollado, en el trayecto de lo que usted ha manejado, ¿cuál ha sido el proyecto o la transacción que haya sido un punto de inflexión en su carrera y qué aprendiste de esta experiencia? Mira, es una pregunta interesante. Creo que, vamos a ver, la transacción o el momento en el que más aprendí fue curiosamente en un negocio que no se dio. Y Claro, fue eh, la primera experiencia que tuve negociando con una empresa transnacional de logística. Porque precisamente uno, o por lo menos yo venía eh, con la experiencia de vender terrenos y vender casas. Cuando llego y por esas cosas de la vida y te decía la importancia de participar en estos seminarios que dan, conozco a la encargada de bienes raíces de esta empresa grande y le digo, mira, precisamente a mí me ofrecieron una bodega de esas características. Y yo venía acostumbrado a ver también en la parte comercial a locales comerciales y terrenos para construir locales. Nunca había estado en esa área corporativa. Entonces, lo que aprendí de por qué los suelos, de tener que trabajar con un ingeniero, porque yo había trabajado con un arquitecto y un ingeniero que le hicieron un estudio de suelo a un terreno, no de llevarlo a una bodega y ver los aparatos que usan y cómo toman las muestras para ver si el piso, el suelo de la bodega tiene la capacidad de resistir la carga que tienen correcto. estas empresas, de saber que, mira, es que las pales de nosotros miden tanto por tanto, tienen que estar a 7 pisos, eso pesa tanto, pasan cargadas tanto tiempo, entonces, o sea, fue algo que yo no sabía, que me dijeran por qué las luces tienen que ser de esta forma, por qué la instalación eléctrica tiene que ser de esta otra forma, por qué necesitamos un andén a esta altura, por qué necesitamos electricidad trifásica, ¿verdad? Y yo, ok, déjeme para ir apuntando. Entonces, eso fue una escuela bastante interesante. Fue una negociación que duró aproximadamente 3 meses entre ir, venir, entre el Ah, encargado de la empresa, entre el encargado del propietario, en que ahora es el ingeniero eléctrico, que ahora es el ingeniero civil, que ahora es el de seguridad ocupacional. Fue una experiencia bastante increíble. Y lo más curioso es que ellos buscaban en otro lado. Y según yo, como gran vendedor, dije, pero ¿para qué van a pasarse de provincia si les tengo una a la par, donde nada más tenemos que abrir un portoncito en la tapia, ya no tienen que pensar en logística, ni en camiones, ni en nada, porque nada más abren un portón y ya entran a la bodega? Yo, según yo, había hecho el negocio de la vida, ¿verdad? Y no, no era tan fácil como abrir en la tapia el huequito para el portón. ay, ¿Verdad? pues. Entonces, fue una experiencia bastante interesante y fue donde dije, definitivamente esto es otro. O sea, vos una transacción de una casa puedes cerrarla hasta en 2 días, el mismo día incluso, ¿verdad? Pero cuando viene comercio, industrias, empresas corporativas, te das cuenta que no es solo ubicación, 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 sino que hay un montón de detalles, ¿verdad?
que suman a la hora de tomar una decisión del por qué Por- aquí o por qué en este otro lado, de por qué sí puedo pagarte tanto de alquiler o por qué sí puedo pagarte tanto, porque necesito un retorno de inversión. En casas nunca vemos un retorno de inversión, nadie te habla de un retorno de inversión, ¿verdad? Ujú. En comercio, el retorno de inversión es todo. Si no te dan los números, no te puedo comprar o no te puedo alquilar. Por más que te guste, por más de todo, los negocios tienen que generarte una utilidad, ¿verdad? Y eso fue como ese punto que yo dije, qué increíble, o sea, de verdad la diferencia y por qué la importancia de especializarse en lo que es comercial y en lo que es industrial. Y conocer también la zona, ¿verdad? O sea, eso, como te digo, fue como el punto que me marcó, que yo dije, definitivamente son dos mundos diferentes. Estoy aquí o estoy allá. Sí, exactamente. Bueno, qué interesante su experiencia, Carlos, porque hay muchas personas que, como le decía, quieren entrar en el sector inmobiliario y quieren ganarse los millones y quieren hacer negocios internacionales. En otras palabras, se quieren comer el mundo, pero no se están dando cuenta que realmente esto es todos los días de empezar a formarse, de conocer y de entender, porque yo también empecé igual. Yo empecé en el sector sin saber quién era, a dónde iba, qué era lo que estaba haciendo, de yo nada más. Entonces yo tenía muchas preguntas en mi mente. Yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo se vende una propiedad? ¿Qué es una oferta? ¿Qué es una escritura? ¿Cómo son los metros cuadrados de la casa? ¿Cómo son tal? Entonces es una serie de preguntas que al final me llevó a hacer una investigación exhaustiva. En ese caso, pues en mi caso sí se me vendió la propiedad, ¿verdad? En un corto tiempo, sin saber yo nada y afortunadamente se dieron todos los factores a mi favor. Sin embargo, usted una negociación de 3 meses en donde vamos, dele, busque, anote, investigue tal cosa y usted no desistió, no se rindió en el camino y eso es lo más importante. Hay agentes de bienes raíces que en el primer obstáculo se rinden. No, 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 esto no es para mí. No, no, yo ya me voy. Y dejan todo botado. Y creen que entonces esto es tan fácil y sencillo, ganarse los millones es tan fácil y sencillo, ir a mostrar una propiedad que ya cierro el trato y ya. Y no, hay una serie de condiciones que se dan, que a veces no tenemos el control de eso, que a veces no sabemos ni cómo actuar, que a veces no sabemos qué decirle al cliente comprador, no sabemos qué decirle al cliente vendedor. Y vea que es interesante que usted también decía, como si yo le estoy buscando esa propiedad aquí y ahora usted va a salir al otro lado. Entonces son cosas que a veces no sabemos, pero en nuestra mentalidad está basado de que yo soy el vendedor y ya punto, y hacemos todo. Y cuando nosotros no cerramos estas negociaciones, es donde aprendemos y crecemos como profesionales. Correcto. Realmente me dejó una gran lección, Carlos, porque no solamente yo lo he vivido, sino que hoy en día se está viviendo eso. Y de nuevo es donde uno se introduce en esa historia, en esa escena en donde se están viviendo las cosas y muchas personas no lo saben. Correcto, Carol. Y es que vamos a ver, hay cosas que la especialización y la experiencia, eso Sí, es basiquísimo. Cosas porque vos puedes llegar y decir, digamos, ahorita estoy con un caso de una propiedad en el centro de la ciudad, totalmente comercial, un terreno esquinero, y me dicen, quiero cobrar $1,000 el metro cuadrado. oh, Entonces wow. son 500 metros, $500,000. Entonces la gente dice, la hicimos, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué pasa? Resulta que estamos frente a una carretera nacional y el otra esquina es otra carretera nacional. Y si vos no conoces la ley, vos como asesor le vas a decir, perfecto, la ponemos a $500,000 y lo ponemos a vender. Pero ¿qué pasa? Ya dentro de la experiencia, yo vi que cuando vos estás frente a una carretera nacional, tenés que sacar el alineamiento del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y Correcto. eso te dice que en carretera nacional del centro de calle hay que correrse de la propiedad 15 metros. Y entonces resulta que en esa propiedad nos corremos 15 metros de aquí y 15 metros para acá. Y resulta que de los 500 metros de terreno, lo Ya no sé. único que puedo construir son 104.
¡Ah! ¿Qué es eso? Entonces, si vos no tenés el conocimiento para explicarle al cliente, de ahí, imagínense que el 90%, el 80% del terreno no se puede utilizar por ley, Exacto, sí. ¿verdad? Entonces ya no puedo hacer locales, un edificio, locales comerciales. Lo más que puedo hacer son dos locales o un local. Ujú. Entonces, si vos vas a ponerte una zapatería, si vas a ponerte una tienda de ropa, ya factiblemente, económicamente, no te va a dar para pagar $500,000 por ese terreno, más la construcción, más el menaje, más todo lo que viene. Entonces, esas son las cosas que podrían ser pequeñas, pero que solo la experiencia te puede decir para vos hablarle con propiedad al propietario, decirle, tenemos un problema, no vamos a poder vender en esto porque el terreno no se puede desarrollar. Sí, Aunque el y es uso del con, suelo, ¿verdad? Nos dice que sí, que por ser comercial puedo construir un 90%, pero la otra ley me dice que por estar frente a carreteras nacionales tengo que tener retiro por aquí, retiro por acá. Entonces, sí, es eso, ¿verdad? Poder tener la especialización, el conocimiento para ese tipo de cosas, poderle hacerle frente y hablarle con propiedad al propietario de por qué no vamos a poder hacer esa transacción en eso. Entonces, empezar en una negociación, pero cuando vos estás empezando podría ser peligroso, podrías utilizar las palabras que no son o no sabes saber cómo defenderte, ¿verdad? correcto. Entonces, es un tema importante y a veces cuando uno quiere especializarse hay que buscar ayuda, ¿verdad? A veces también dentro de eso que necesito o quiero plata o quiero dedicarme, pero a veces hay que buscar ayuda, estar a la par de alguien que sí sepa, es muy importante para este tipo de detalles. Excelente. Bueno, Carlos, estoy sumamente agradecida, al mismo tiempo sorprendida, porque efectivamente esas pequeñas cositas que no consideramos es donde se nos pueden caer literalmente un negocio. Y no solamente por parte del vendedor, que en este caso es el propietario, sino que también es por parte del comprador. El comprador ya viene decidido a ver qué es lo que realmente él puede hacer de tipo de negocio. Ya tiene su capital, ya sea una preaprobación en un banco o ya sea un capital que tiene en sus manos. Si nosotros como agentes nos equivocamos en ese aspecto, créame que nosotros vamos a quedar mal posicionados. Y aparte de eso, vamos a ser reemplazados de alguna manera por no tener esa formación y ese conocimiento. Carlos, esto es sumamente interesante porque hay personas que o sea, que no se especializan y hoy en día están más en el rubro, en la parte de vivienda horizontal, vertical o preconstrucciones, en este caso que son propiedades que apenas se están lanzando en un render, que también se venden, pero no Ujú. le estamos dando atención a la otra parte del sector que también es importantísimo. De hecho, la parte comercial y la parte industrial tiene mayor rentabilidad que inclusive una vivienda, ¿verdad? Entonces, sumando a todo eso, está muy interesante este podcast. Realmente no lo quiero terminar, Carlos. Está con un aporte, bueno, invaluable. Eso es oro puro, en realidad. Y bueno, ya estamos casi llegando a finalizar este podcast. No sin antes, quisiera saber desde su experiencia, su formación, capacitación, qué consejos, estrategias y todas las recomendaciones que usted puede dar a toda la comunidad en este momento que nos están mirando en el aire, en la parte comercial, porque como nosotros nos hemos especializado y todos a nivel mundial podemos hacer negocios. Carlos es un especialista, yo a mí realmente lo conozco desde hace muchos años, hemos sido compañeros en universidad y yo estoy 100% segura que Carlos ha tenido una formación bastante exhaustiva en la parte comercial. Entonces, a usted comunidad y los que quieren formarse en el sector inmobiliario, escuchemos a Carlos. Él es un especialista en la parte comercial. Ya ustedes lo están diciendo.
ese tip que les acaba de mencionar, este último, no es cualquier persona que realmente les pueda dar esto. Entonces, Carlos, adelante para poder terminar, pero no sin antes agradecerte desde ya porque está buenísimo, o sea, está demasiado bueno este podcast. Entonces, yo aquí estoy aprendiendo más de usted. Muchas gracias, de verdad, Caro. La verdad que, pues sí, ¿verdad? Como te decía hace un ratito, para mí es muy importante estar especializado, pero lo más importante es buscar, no quedarse esperando que las cosas lleguen, ¿verdad? Ser humilde, la humildad de poder acercarse a alguien y decirle, mira, estoy interesado en empezar en el área comercial y empezar a buscar, como te digo, por internet, con otros colegas, de qué manera podemos empezar a conversar, porque son muchísimos, muchísimos los temas, ¿verdad?, que están eh, básicamente en el aire, por lo menos aquí, ¿verdad?, en Costa Rica, como no tenemos esa formación, pero en internet hay mucho. Yo he tratado de, digamos, he llevado cursos de desarrollo inmobiliario, saqué un técnico en administración de condominios para saber también cómo es que funciona un condominio comercial o un condominio residencial. Eh, los cursos de mercadeo, ¿verdad? Que son importantísimos. Y a partir de ahí empezar a conocer hasta, digamos, de finanzas, de contabilidad, que era lo que te decía también, porque nosotros ocupamos saber Correcto, correcto. una propiedad puede ser negocio, ¿no? Porque nosotros nos llaman, mira, es que quiero vender este edificio, tiene 8 locales, cuesta $1 millón. Ok, perfecto. ¿Cuánto me genera por mes? No sé, $3,000. Y poder vos decirle al propietario, mira, pucha, pero es que $3,000 es apenas un 7% y los inversionistas ahorita están buscando un 10, un 11, un Sí, 12. sí. Ujú. Entonces, bueno, sentémonos, ¿cuánto estás cobrando? ¿Cuánto mide este local? ¿Cuánto estás cobrando? ¿Cuánto mide este? ¿Cuánto estás cobrando? Entonces, empezar a ver todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? La formación es muy importante. No tan, bueno, no es que no tanto, ¿verdad? Porque la universitaria es muy, muy importante, pero poder conocer desde este tipo de situaciones, de lo que son comercios, legislación, ¿verdad? Buscar dónde llevar cursos, como te decía, he tenido la suerte de llevar capacitaciones con la Cámara de Construcción, con la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles. Entonces, ellos que buscan sus cursos para los que ya son asociados. Entonces, eso me sirve a mí para poder aprender si yo estoy por ahí, ¿verdad? Entonces, empezar a buscar cómo puedo formarme, cómo puedo tener la información a mano de qué es lo que necesito, ¿verdad? Porque es muy diferente vender, vuelvo a repetir, una casa a vender un local comercial, que hay cosas tal vez similares, igual, porque si tengo un lote residencial que colinda con un riachuelo, por decirte algo, yo debería también saber que por lo menos aquí en Costa Rica, si el riachuelo está en el plano, tengo que ir a Limbo a Exacto. hacer esa gestión para ver cuánto tengo que retirarme, ¿verdad? Entonces, vos decís, bueno, eso lo puedo pasar también a la parte comercial, pero hay muchísimas situaciones que necesitas saber de antemano, ir a estos seminarios que te mencionaba, ¿verdad? Al Commercial Real Estate Trends, al Expo Parks, el de Guatemala ahorita no recuerdo cómo es que se llama, tratar de conocer a más colegas, asesores, ver cuáles son las firmas grandes de bienes raíces comerciales, tratar de Sí. aprender de ellos, ver qué ofrecen, buscar un abogado especialista en bienes raíces, buscar un arquitecto también de los que se dedican a diseñar locales comerciales, ¿verdad? Que también saben de por qué la ubicación, de cómo tienen que ir acomodados los escaparates, todo ese tipo de cosas, tenerlas dentro de tu red de profesionales, porque vos lógicamente no vas a poder saber de todo, necesitas apoyarte de un Exacto. topógrafo, un ingeniero, de un arquitecto. Entonces, empezar a construir esa red de profesionales y ese networking importantísimo con los que sean especialistas en bienes raíces comerciales es demasiado importante. Excelente, Carlos.
Demasiadas gracias, de verdad, un honor, un gusto tenerlo en este podcast de Real Estate Sin Fronteras. A toda nuestra audiencia, ya llegamos a la finalización de este episodio más y bueno, no sin antes dejarles dicho de que le vamos a dejar la información aquí abajo para que usted pueda seguir a Carlos, buscarlo. Él está en Costa Rica, está especializado en el sector comercial, en bienes raíces y estoy segura que Carlos les va a ayudar a ustedes a poderse crear una comunidad más grande, inclusive poder hacer negocios. ¿Por qué? Porque realmente él ha tenido una trayectoria bastante grande en este sector. O sea, si bien es cierto, estamos acá también formando agentes de bienes raíces con Intreazo a los que quieren entrar en este sector por primera vez. Está en Miami, tiene muchas especialidades en este momento, tiene muchísimos beneficios de ser un agente internacional de bienes raíces y podemos hacer un networking a nivel internacional. Ya ahora inclusive se pueden vender también propiedades de manera virtual, haciendo un video virtual, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tenemos que estar incluso en ese país por condiciones de tiempo, visas, etcétera, ¿verdad? O permisos de cada uno de los países. Muchísimas gracias a toda nuestra comunidad y aquí vamos a dejarle toda la información respectiva para que usted se pueda especializar, para que usted realmente pueda seguir a Carlos, buscarlo. Le dejo mi información aquí, su servidora también desde Costa Rica. Podemos hacer negocios internacionalmente y también de Intreazo. Muchísimas gracias, un gran abrazo y un saludo desde acá. Nos vemos próximamente. Chao.